En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto nuevamente estar en su programa El Poder del Evangelio, en donde queremos entender y conocer al Señor conforme a su palabra y no conforme a nuestra imaginación. Recordemos Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas. Mas alabes el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Lo más importante en esta vida es entender y conocer quién es Dios. Pero nada más y nada menos, esto lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. No hay absolutamente nada más. Hoy los quiero invitar a que vayamos a Juan capítulo 4. Recordemos que la clase pasada o el programa pasado, mejor dicho, nosotros estábamos viendo Jesús y Nicodemo. Los invito también a que miremos los anteriores programas tanto en la emisora Cielos Abiertos, turadio.com, como en mi canal de YouTube Semper Reformatio, el cual los invito a que puedan ver. El logo que ustedes pueden ver aquí arriba del canal también está en YouTube. Entonces, Semper Reformatio o la emisora Cielos Abiertos, turadio.com, en la cual están desarrollados todos los programas. Así que los invito a que vean uno a uno. Bueno, entonces hoy estamos en el suceso de Jesús y la mujer samaritana. Pero recordemos algo de Jesús y Nicodemo. Bueno, entonces también es importante recordar que la Biblia es una historia con varios sucesos. Las personas hoy en día piensan engañosamente que la Biblia son varias historias. No, la Biblia es solamente una historia en que hay varios sucesos, pero solamente el centro de la historia es nada más y nada menos que Cristo Jesús. No hay más centros de la historia. Si nosotros vemos, y te pregunto a ti, amigo, ¿quién fue el único que no pecó en la Sagrada Escritura? Jesús. Muchas veces tenemos la idea errada que todas las personas que están en la Biblia, todos los personajes no pecaron. Sí, todos los personajes pecaron, desde Adán y Eva hasta el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Todos pecaron. El único que no pecó fue el Señor Jesús, pero los demás son pecadores y somos pecadores, y requerimos la solución que nos la presente Dios. Bueno, entonces en el suceso de Jesús y Nicodemo vimos que para que el hombre realmente pueda entender y conocer a Dios, tiene que nacer de nuevo. Entonces el hombre tiene que ser regenerado. Nicodemo, recordemos que era un hombre que pensaba que por ser descendiente de Abraham ya había nacido de nuevo, ¿cierto? Hoy en día hay personas que tienen conceptos errados de Dios. Piensan que porque sus papás son creyentes, ellos ya son creyentes. O también piensan que porque van a una iglesia, porque oran, porque cantan a Dios, son salvos. Pero la palabra de Dios nos dice que por eso las personas no son salvas. Lo único que nos salva es mirar a Cristo, como Jesús le citó a Nicodemo el capítulo de Números, en que le dice Jesús que como esa serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, ¿cierto? Entonces es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí vamos a Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verso 14, vuelvo un versículo atrás. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que mirar a la cruz de Cristo
y no te puedes salvar por tus buenas obras, porque pienses que eres un buen tipo o porque eres un fariseo o hagas ciertas obras. Pero Nicodemo estaba engañado y él pensaba que por ciertas buenas obras se iba a salvar. Entonces los fariseos eran personas que pensaban que tenían el reino de Dios ganado por lo que hacían. Amigo, la salvación no depende de las obras, y eso claramente se evidencia en Efesios capítulo 2 versículo 8, que nos dice que nuestras obras no sirven para la salvación. También nosotros lo vimos en el libro de Isaías, donde dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Aquí lo bonito es que yo les sustento con palabra de Dios. Tenemos que argumentar con palabra de Dios, no conforme a nuestros sentimientos, sino lo que Dios nos da por medio de su escritura, por medio de su palabra. Nada más que estos 66 libros inspirados, nada más y nada menos que por Dios. Bueno, entonces prosigamos. Entonces, nacer de nuevo es una obra de Dios. Para nacer de nuevo hay que nacer de agua y de espíritu. Y nosotros veíamos en nuestro anterior programa que nacer de agua, es decir, se requiere palabra de Dios. Pero no solamente esta palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, cambia el corazón de piedra y de un corazón de carne y abra ese corazón para que las aguas de la palabra de Dios entren en las personas. Hoy en día, tristemente, en muchas iglesias no se enseña la palabra de Dios. Se habla de otras cosas, se habla de negocios, se habla de una mejor vida aquí en esta tierra, pero no se toca el centro, no se toca lo principal, que es la palabra de Dios. Así que te aconsejo a ti, amigo, que si en el lugar donde estás no te están enseñando solamente la palabra de Dios, o te tocan muy vagamente la palabra de Dios, pero no la tocan, digamos, realmente bien, no la tocan punto a punto, por favor, sal de ese lugar, te invito a que salgas. Y si realmente tú que me escuchas y estás enseñando otras cosas que no sean la palabra de Dios, arrepiéntete y cree en el Evangelio y enseña lo que está en la Escritura, porque hoy en día es triste, pero se enseña un Jesús conforme a la imaginación de las personas y no un Jesús conforme está revelado en los 66 libros de la Escritura. Bueno, entonces necesitamos nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo, pero para ello necesitas palabra de Dios. Si no tienes palabra de Dios, es imposible. Entonces, desde el principio, recordemos con Adán y Eva, nosotros observamos que la salvación no depende del hombre. La salvación solamente depende de Dios. Hoy en día las personas piensan que por sus buenas obras se van a salvar. Por ejemplo, en lo del COVID-19, en esta crisis, en esta pandemia que estamos pasando en el año 2020, donde estoy grabando este video, las personas pensarán muchos que por llevar un mercadito acá, otro mercadito acá, por hacer una obrita aquí buena, otra obrita aquí buena, se van a salvar. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos salvos por obras. Las personas están claramente muy equivocadas cuando mencionan que nos vamos a salvar por obras. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de ti, no de mi amigo, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ojo el versículo 9, por favor, ese versículo 9, si tú lo puedes subrayar, Efesios capítulo 2 versículo 9. No por obras, por favor subraya eso, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces claramente la Biblia evidencia que la salvación no es por obras, pero hoy en día la gente está engañada y como yo lo decía en el programa anterior, las personas piensan que por una oración de fe se van a salvar. Pero tristemente muchas personas van a ir condenadas al lago de fuego por una oración de fe. Y nuevamente hago la misma pregunta y por favor colóquenme en la caja de abajo, bíblicamente, por favor, con palabra de Dios, no con sentimientos, por favor, sino con palabra de Dios. Colóquenme donde Jesús
guió al pueblo, donde Jesús guió a sus discípulos, donde Jesús guió a Nicodemo, al paralítico antes, y dónde va Jesús a guiar a la mujer samaritana a una oración de fe. Nunca va a hacer eso. Pero las personas piensan que haciendo una oración de fe, haciendo una obra, se van a salvar. Analiza, si tú has pensado hasta el día de hoy que por hacer cierta oración te has salvado, por favor te invito a que te arrepientas. Los musulmanes la hacen, y yo ya lo he dicho en programas pasados, que dicen Alá es Dios y Mahoma es su profeta, y ya con esa oración, ¡pum!, automáticamente son salvos, según ellos, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña, Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es un proceso. La palabra de Dios es un proceso, la fe auténtica en las personas es un proceso, y yo te estoy hablando aquí con Biblia en mano, no te estoy aquí hablando que no, que Dios me dijo y me reveló, no, yo te estoy hablando con palabra, y Dios ya se reveló en estos 66 libros. Valga notar para la audiencia que estoy hablando, que por favor recuerden, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tú tienes que tener cuidado, porque si realmente hoy en día Dios siguiera hablándonos, como muchas personas dicen que Dios habla en sueños y que yo tuve un sueño y que Dios me reveló, este cuarto, esta habitación donde me encuentro, no cabría la Biblia, no cabría. Porque no hay más revelación, mis amigos. Hoy en día se han aprovechado de la gente. Tristemente la han tumbado, pero la gente no ha sido diligente con la palabra del Señor. Así que los invito, por favor, a que seamos diligentes con la palabra de Dios, porque el Señor, por su medio de su palabra, nos va a dar vida. Entonces, ánimo en entender y conocer a Dios por medio de su palabra. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 tiene un título. Recordemos, esos títulos no son de inspiración divina, son digamos que los seres humanos lo colocaron para guiarse. Originalmente la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, y la primera Biblia dividida en capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra, para que no se les olvide. La Biblia de Ginebra fue la primera Biblia que fue dividida en capítulos y versículos, pero antes no había esas subdivisiones. Un dato ahí curioso para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Bueno, se titula Jesús y la mujer samaritana. Voy a leer a favor de ustedes Juan capítulo 4, vamos a leer de los versos 1 al 9. Pónganme por favor atención y vamos a leer la santa palabra de Dios. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea era una provincia que quedaba en el sur, y a Jesús le tocaba ir al norte, y le tocaba pasar por una ciudad llamada Samaria, ya vamos a ver, y le era necesario pasar por Samaria. Ya vamos a analizar esto parte por parte, que es muy interesante. Vino pues, versículo 5, estamos por favor para si alguien acabó de llegar, Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Estos versos que acabamos de leer de la Santa Palabra de Dios son muy importantes analizarlos parte por parte. Y vamos a verlos parte por parte. Bueno, entonces ustedes ven en el final que leímos Juan capítulo 4, versículo 9, en ese final dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ¿cierto? Juan capítulo 4, versículo 9. En ese verso, ¿por qué nos dice que ellos no se trataban? Porque recordemos en los capítulos anteriores, que ustedes pueden ver los videos anteriores, que Israel se va a partir en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur quedaron dos tribus, ¿cierto? Y realmente van a volver no dos sino tres tribus, pero las demás tribus van a desaparecer. Las tribus que regresaron a Israel, ¿cuáles fueron? Fueron la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Leví, pero levitas habían pocos. Sí, habían pocos. Entonces esas fueron las tres tribus que volvieron. Pero los samaritanos no eran tomados propiamente como judíos, porque ellos cuando hubo esa división de los reinos y cuando digamos los asirios y los babilonios los conquistaron a estos pueblos, tanto del norte como del sur, primero cayó el norte y después el sur, volvieron a colocar gente, pero esta gente no era puramente judía, sino era una mezcla. Los samaritanos, valga notar, los samaritanos no eran puramente judíos como lo eran los de la tribu de Judá, los de la tribu de Benjamín y los levitas, no eran propiamente judíos. ¿Y por qué digo que había levitas? Porque si ustedes van y ven a Zacarías se dice que viene de la tribu de Leví, como su esposa Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Ahí pueden corroborarlo bíblicamente y yo no me estoy inventando nada, lo dice la palabra de Dios, porque esta es la autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad, la palabra de Dios es la que tiene la suprema autoridad. Bueno, entonces estas personas habían entrado ahí, pero no eran propiamente judías, sino eran una mezcla de judíos con otros pueblos. Entonces, tanto los judíos, es decir, la gente de la tribu de Leví, de Benjamín, y los levitas, pues veían muy mal a estas personas. Pero Jesús va a romper todos los paradigmas. Volvamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 4, versículo 3, Juan capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, lo que les decía, Judea era ubicado al sur y Galilea al norte y Samaria estaba entre las dos. Te tengo una pregunta, amigo. Tú cuando digamos tienes que ir de un barrio a otro y vas a pasar en un sector que es peligroso, que es feo, ¿qué haces? Tú pasas por el lado, ¿cierto? Tú intentas evadirlo. Tú no pasas por ese sector porque tú dices, no, aquí posiblemente me pueden atracar o me pueden hacer daño, ¿cierto? Entonces tú lo que haces es que lo rodeas, pero Jesús va a romper todos los esquemas, va a romper muchos esquemas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que Jesús va a hacer cosas que digamos no lo haría cualquier persona. Bueno, entonces es lo que les decía, los samaritanos no eran propiamente judíos, ¿cierto? Y técnicamente no eran judíos, entonces a los samaritanos se les tenía como un pueblo bajo, un pueblo vil, y por eso Jesús no tenía que pasar por ahí, porque nada más con que pisara tierra de samaritanos, esa tierra que pisó Sicar, ya era, o sea, para un judío verdadero como Jesús, ya era estar inmundo. Bueno, entonces un judío celoso de sus tradiciones, si pisaba esa tierra, quedaba ya inmundo. Bueno, entonces Jesús va a romper todos los esquemas, todos. Bueno, ¿por qué Jesús va a romper varios esquemas o varios prejuicios culturales? Primero, porque va a pasar por Samaria, va a ir de Judea a Galilea, pero no lo va a rodear, sino va a pasar por ahí para llegar a su destino final, que era Galilea.
otro esquema que va a romper, otro prejuicio cultural que él va a romper. ¿Cuál es? Que él va a hablar con una mujer, o sea, no solamente con un samaritano, sino con una mujer samaritana. Jesús está rompiendo todos los esquemas, ¿cierto? Entonces Jesús no se equivoca en su plan eterno, porque Jesús vino del cielo a la tierra para salvar a aquella mujer en específico. Entonces, el plan de Jesús es un plan eterno. Recordemos Génesis capítulo 3, versículo 15, que es un verso muy clave de la promesa que vendría el libertador a pisarle la cabeza a Satanás. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que el libertador Jesús vendría a sufrir una herida, pero esa herida no lo dejaría muerto, sino que él resucitaría. Recordemos, para que tú obtengas la fe auténtica, tienes que creer con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Pero ese inocente, que es Jesús, no quedaría en la tumba, sino que resucitaría. Cree, por favor, amigo, lo que te estoy diciendo con toda tu mente y tu corazón, y te aseguro que no irás eternamente a la ira de Dios. No te estoy invitando aquí a hacer una oración de fe, porque puede ser algo sentimental. Y vamos a ver que Jesús, ni a Nicodemo, ni al paralítico, ni a la samaritana, ni a sus discípulos, ni con las personas que anduvo, les hizo o los guió a una oración de fe. Bueno, entonces aquí es interesante que Jesús rompe todos estos esquemas y Jesús comienza la conversación con esta mujer, ¿cierto? Entonces Jesús pasa y va a pedirle a la mujer de beber. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús le pidió a esta mujer de beber? ¿Cierto? Y Jesús a ella le quiere mostrar una verdad eterna con esta pregunta. Pero hoy en día las personas lo ven todo como lo veía en ese entonces Nicodemo. Todo lo ven a la luz de lo material. Y ya vamos a ver. Entonces vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 10. Dice así: respondió Jesús y le dijo, pero antes leamos el 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ver cómo la mujer va a entender este verso de Juan capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver si la mujer realmente comprendió que su necesidad fundamental era entender y conocer a Cristo. Pero hoy en día la gente no quiere entender y conocer a Cristo, quiere cosas materiales, quiere carro, quiere casa, quiere beca, quiere que Dios le prospere económicamente, pero realmente no desean a Dios, sino desean, digamos, complacer a su egoísta corazón, y eso no puede ser así. Bueno, entonces lo primero que Jesús le va a mostrar a la mujer es que ella desconoce quién es Él. Y recordemos que hoy en día las personas piensan que Jesús es un buen tipo, un buen hombre. Nicodemo pensaba que Jesús era un maestro, era un colega, lo tenía a la par. Hoy en día tú puedes pensar que Jesús era un buen tipo que vino a hacer cositas buenas. Pero si tú no crees que Jesús es Dios, estás grave. Hoy en día también me da tristeza que enseñan en supuestas iglesias cristianas, entre comillas, que Jesús es un Jesús de negocios, que Jesús es tu socio en los negocios,
¿Qué es eso? Eso da tristeza y es aberrante. Así que los que estén enseñando eso, arrepiéntanse. Y si ustedes ven que en sus púlpitos donde ustedes van les están enseñando de un Jesús que da plata, carro, casa, beca, que te da una mejor vida en esta tierra, pero no te enseñan la santa palabra de Dios y no te enseñan que Jesús, un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador y el centro no es Jesús, tienes que salir de ahí. Porque el centro de la prédica, el centro de la palabra de Dios, no soy yo ni eres tú, no es el ser humano. El centro de todo es Cristo, Cristo, solo Cristo. Hoy en día muchas personas hablan acerca de la Reforma y celebran los 500 años de la Reforma, pero predican cosas muy diferentes a lo que se enseñaba en la Reforma, pero muy diferentes. Porque ¿qué enseñan? Enseñan cosas que no están conforme a la palabra de Dios, sino que el centro es el hombre. Pero el centro no es el hombre. El centro es Cristo Jesús y su palabra. No es el dinero, no es estas cosas. Entonces la mujer desconoce quién es Jesús. Y vamos a ver en la respuesta. Entonces pónganle cuidado. Jesús no vino a dar dinero, no vino a dar plata. Jesús no vino a subir tu salario. Jesús no vino a darte la posibilidad de tener un mejor auto, un mejor carro ahorita o en esta vida. Jesús no vino a darte una mejor casa. Jesús vino a dar algo más grande. Hoy en día es triste, pero uno ve en muchas iglesias que hay testimonios falsos de las personas en las cuales las personas dicen, no, es que yo estoy bendecido porque yo le pedí a Jesús que me diera un negocio y me lo dio. ¿Qué es eso? O sea, Dios puede permitir que las personas tengan un negocio, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Pero hoy en día la gente tienen poco la palabra de Dios y tienen más en cuenta su egoísta corazón. Bueno, entonces Jesús vino a solucionar el problema fundamental del hombre. Recordemos, cuando Jesús se dirige al paralítico, Jesús lo primero que le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo primero que va. Segundo, con Nicodemo. Nicodemo elogia a Jesús, pero Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ahora no va a ser la excepción con esta mujer samaritana, sino le tiene que mostrar su estado de pecaminosidad. Hoy en día en las iglesias no muestran el estado de pecaminosidad de las personas en general. No estoy hablando de todas las iglesias, pero en general a las personas no le muestran que son unas pecadoras y que están destituidas de la gloria de Dios. No les muestran que merecen ir eternamente al lago de fuego. Porque como dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús apunta a las necesidades espirituales, no a las necesidades físicas. Pero esta mujer vamos a ver que no va a entender esto de esta manera. La necesidad primordial tuya, amigo, y mía es una necesidad espiritual, no física, amigo. Pero hoy en día a la gente le muestran espejismos y esos espejismos los van a llevar al lago de fuego. La palabra de Dios dice que allá habrá lloro y crujir de dientes. Y sé que por lo que nos enseña la palabra de Dios, van a tener ira con Dios, pero no creo que solo con Dios, sino con esos falsos maestros que están enseñando un falso evangelio. Así que arrepentíos y creed en el evangelio y escapa, corre por tu vida, donde no se enseñe palabra de Dios, donde no se muestre a Cristo claramente, no se está predicando el evangelio. Charles Haddon Spurgeon, un predicador famoso del siglo XIX, decía que donde no se muestra a Cristo es un sermón ineficaz. Un sermón eficaz, un sermón bíblico, es donde se muestra a Cristo, Cristo crucificado
y a Cristo resucitando de entre los muertos. Hoy en día no nos muestran a Cristo, hoy en día nos llenan nuestro egoísta corazón. Bueno, entonces el paralítico, Nicodemo y la mujer samaritana, su necesidad primordial, ¿cuál era? Era ser salvos de la ira de Dios. ¿De qué le hubiera servido a Jesús sanar al paralítico y que hubiera caminado, pero hubiera ido eternamente al lago de fuego? ¿De qué le hubiera servido a Nicodemo que Jesús dijera: ¿sabes qué, Nicodemo? Me elogias, gracias por esas palabras, pero que Jesús no le hubiera dicho a Nicodemo claramente que requería nacer de nuevo? ¿Y de qué le servía a Jesús suplirle a la mujer su necesidad material de agua si ella iría eternamente al lago de fuego? Jesús apunta a las necesidades espirituales. Donde te estás congregando, las palabras que tú escuchas de los muchos predicadores ¿están apuntando a tu necesidad espiritual o están apuntando a una necesidad que no es espiritual, sino más bien física, terrenal y hasta demoníaca? Esa es mi pregunta para ti. ¿Te deleitas en los sermones que se predica Cristo o te deleitas en los sermones donde le dan gusto a tus ojos y a tus oídos, donde se habla de cosas bonitas, que el hombre es el centro? El siglo de la iluminación en general hizo un gran daño a la humanidad. ¿En qué sentido? No en todos los sentidos, pero en un sentido sí, porque se centraron en el hombre y ya no se centraban en Dios. Y el centro de todo tiene que ser Dios. Entonces Jesús le va a mostrar el problema medular que tiene la mujer, que esta mujer requiere agua de vida. Entonces la mujer viene con una necesidad física, pero Jesús le quiere suplir una necesidad espiritual. Posiblemente tú, amigo, puede ser que por esta crisis tengas una necesidad física y posiblemente esta situación se puede agravar, no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero esa necesidad física está por debajo de la necesidad espiritual, porque puedes tener muchas cosas en esta tierra, pero si no tienes la palabra de Dios, tu vida está perdida. Entonces vamos a ver si la mujer entiende. Entonces la mujer desconoce el favor de Dios y quién es Jesús. Mi amigo, ¿desconoces quién es Jesús? Si tu Jesús es un Jesús centrado en lo económico, déjame decirte que ese no es el Jesús que enseñan las Santas Escrituras. Si tu Jesús es una buena persona que vino a hacer unos milagros, ese no es Jesús. Si tu Jesús, vamos a ver más adelante, es diferentes cosas a tu Señor y tu Salvador, ese es un falso Jesús. Veamos lo que nos dice la mujer en Juan capítulo 4, versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? La mujer no entendió absolutamente nada. Y hoy en día te puede pasar lo mismo a ti, amigo. Puedes pensar que Jesús vino a suplir necesidades físicas, necesidades materiales tuyas, pero no es así. Jesús viene a lo principal, a lo medular en tu vida, a darte vida eterna. ¿De qué me sirve tener cosas físicas si mi alma se va a perder eternamente en el lago de fuego? Entonces la mujer es como nosotros hoy en día. Todo lo entiende a la luz de lo físico, pero no a la luz de lo espiritual. Hoy en día el corazón de las personas, ¿dónde está? El corazón de las personas está en esta tierra, no está realmente con Jesús. No quieren entender y no quieren conocer a Cristo, sino quieren que Cristo satisfaga sus necesidades egoístas. Y eso no puede ser de este modo. Y pónganle cuidado, hay un verso muy interesante que quiero compartir con ustedes.
que es Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hoy en día la gente se le enseña a buscar primeramente las cosas materiales. Que no, que si vienes a la iglesia y das tanto dinerillo, Dios te va a aumentar y te va a prosperar. Eso no es así. Nos han engañado, amigos, y corre donde estén enseñando eso, porque Jesús vino a dar vida eterna. Jesús no vino a enriquecernos, no vino a darnos una mejor vida acá. Recuerda, hay hoy falsos predicadores que dicen que en nuestros caminos, que en nuestros pensamientos, Jesús se acopla a ellos. Pero la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte. Lo estoy parafraseando, no lo estoy citando literalmente. Otra parte de la palabra nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. El tesoro de muchas personas está aquí en lo terrenal, pero no está en lo espiritual. Bueno, mis queridos amigos, uno puede morir pensando que toda la vida estaba con Dios, para al final enfrentar la ira de Dios. Te motivo, amigo, que estés seguro a dónde vas, porque puedes ir eternamente a enfrentar la ira de Dios. Puedes estar como esta mujer samaritana. Buscas a Dios para que te sane una herida del corazón. Buscas a Dios para que te resuelva un problema de deudas, un problema financiero. O buscas a Dios para que te resuelva problemas que no son de índole espiritual. Jesús va por lo espiritual. Hoy en día, ¿por qué hay falsos conversos? Porque la gente hace una oración de fe, pero una oración de fe no salva. Es una idea demoníaca y nuevamente lo cito sin miedo, que no agrada a Dios, no agrada al Señor. ¿Por qué esto no agrada al Señor? Porque en las Escrituras yo no veo a ninguno de los apóstoles, no veo a ninguno de los profetas, no veo ni en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que se haya guiado a hacer una oración de fe. Y si encuentras, digamos específicamente, que se invitó, que tal persona invitó a la otra a hacer una oración de fe, por favor te motivo a que lo dejes en los comentarios aquí abajo. Nuevamente te motivo, déjalo aquí. Pero si me vas a responder sin palabra de Dios, sino con argumentos que son falaces, donde no usas palabra de Dios, mejor guarda silencio, es más sabio. Porque tienes que tener palabra de Dios. Respóndeme con palabra. No me respondas con lo que tú piensas. Uy, no, es que el corazón me dicen, no seas como hay una canción como Grupo Nietzsche, hagamos lo que diga el corazón. No, tienes que responder no con lo que te diga el corazón. Tienes que responder con la palabra de Dios. Por favor, respóndeme con palabra. No me respondas con más. Porque no estás respondiendo bíblicamente. Entonces una oración de fe nos salva. Puedes estar engañado como Nicodemo, como el paralítico, el Nicodemo y la mujer samaritana. Entonces el problema de hoy en día es que la gente, como la mujer samaritana, como Nicodemo, tiene sus ojos puestos en esta tierra. Entonces miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 12. Vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 4, versículo 12. Juan capítulo 4, versículo 12 cita así. Dice, ¿acaso eres? Miren lo que la mujer le dice. La mujer primero entendía que Jesús le iba a dar agua material, agua física. Pero miren lo que dice el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer samaritana no entendía que Jesús era Dios y en su respuesta va a desconocer. Aquí esta mujer está pensando que Jesús es una persona muy interesante y posiblemente puede ser uno de los patriarcas, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y pasaba lo mismo, como yo ya les decía,
con Nicodemo. Entonces, hoy en día hay muchas falsas interpretaciones de quién es Jesús. Para algunos es un buen hombre, para otros un profeta, para otros un mártir que realmente no resucitó físicamente, sino resucitó en el corazón de sus seguidores. Pero déjame decirte que todos estos conceptos son falsos, y uno que me parece muy perverso, pero hoy en día lo tocan mucho, que piensan que Jesús es un cajero automático que da plata. Jesús no es un cajero automático. Jesús no es el socio en los negocios de nadie. Que quede claro eso. Porque hoy en día la gente dice, no, es que Jesús es mi socio en los negocios. Déjame reírme de ello. Y Dios se reirá de ti si crees eso eternamente, y eternamente sufrirás. Y Jesús no es ningún socio de los negocios. Jesús es Dios. Jesús no es un buen hombre. Jesús no es un profeta. Jesús no es un mártir que vino a hacer cositas buenas. No es un cajero automático. Jesús es Dios. Hoy en día hay muchos conceptos equivocados de quién es Jesús, y hoy en día las personas nacen con un conocimiento muy mutado, un conocimiento que no es el correcto acerca de quién es Jesús. No se tiene un buen discernimiento acerca de quién es Jesús. Entonces, por ello es necesario que haya palabra de Dios. Hoy en día no veo palabra de Dios en los púlpitos. Hoy en día, tristemente, en muchas enseñanzas o en la mayoría de enseñanzas, no veo palabra de Dios, veo más palabra de hombre. Y eso es peligroso, muy peligroso. Hoy en día, gracias a Dios por estas redes sociales, pero acá se mueve de todo. Importante es saber que nos hablen con la palabra, no la palabra tergiversada, no hablando de sentimientos. Yo hoy en día podría decirles, para aumentar audiencia, no, es que el Señor me está diciendo tal y tal cosa, y tú que estás allá en la pantalla y que me estás viendo, el Señor te dice tal y tal cosa. Eso me podría hacer subir rating. Pero yo no quiero subir rating acá. ¿De qué me sirve subir rating en redes sociales si sus almas se pierden? Pero hoy en día la gente está encantada de eso, diciendo, no, es que Dios te va a bendecir y abona tal cuenta y no sé qué a la cuenta presentada en la pantalla. Si no, eso no es así, amigo. Te ruego que te arrepientas y creas en el Evangelio. Cree que un inocente, que es Jesús, que es Dios, Jesús es Dios, tiene que morir por el pecador, y que nada de mis buenas obras me va a salvar. Y ese inocente, recordar, no quedó en la tumba, sino resucitó. Cree por favor eso con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Hoy en día se nace naturalmente con un conocimiento muy degenerado y un discernimiento muy mutado y muy malas interpretaciones acerca de quién es Dios. Y hoy en día esos conceptos equivocados de oraciones de fe, de hacer buenas obras, Efesios capítulo 2, nuevamente lo cito, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La oración de fe es una obra, amigo, y la oración de fe no te va a salvar. Si sigues creyendo constantemente que te vas a salvar por esa oración, porque la has repetido 1, 2, 3, 4, 5, hasta más veces, como yo lo hice en el pasado, vas a ir eternamente al lago de fuego. Por favor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y te motivo a que leas Juan capítulo 3 y capítulo 4 tú mismo. Y te pregunto, colócame ahí, si ves oración de fe, colócamela ahí abajo. Con el paralítico también, y con todos los sucesos de Jesús, donde veas una oración de fe, colócamela, porque no la vas a encontrar. Jesús no hizo oraciones de fe. Jesús llamó a la gente al arrepentimiento como yo te estoy llamando claramente aquí. Y que cambies el concepto de quién es Dios, de quién eres tú y de cómo solucionar el pecado. Porque tú pensabas que Dios sí, Diosito, una buena persona,
Y digo Diosito porque es un falso concepto de Dios. Si Diosito, una buena persona, ¿cierto? Que es justito y santito, y eso los pecados más pequeñitos los perdona. No. Cuando vimos la lección de los 10 mandamientos, recordemos, mis amigos, que uno, si falla en un mandamiento, como nos dice Santiago capítulo 2, es como fallarlos todos. Y Gálatas capítulo 3, versículo 10, que si incumplimos en un solo punto, nos hacemos culpables de todos, y que si decimos que cumplimos un punto y no lo cumplimos, somos malditos, somos anatemas. Amigo, ¿estarás maldito? ¿Estarás anatema? Yo no lo digo, no me creas a mí. Créele a la palabra del Señor. Y quisiera leer ese verso porque ustedes pueden decir, no, pero él está diciendo cosas que no. No, la palabra es clara y tú tienes que creerles a la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice así, nos dice, voy a leer a favor de ustedes. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú dices, no, yo por hacer una oración de fe me voy a salvar, estás bajo maldición, porque la oración de fe es una obra. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en cuántas cosas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. La mujer samaritana era una mujer sincera, pero una mujer sincera que iba al lago de fuego. La sinceridad, mi querido amigo, no te va a servir para nada. Hoy en día hay muchas personas que son sinceras, pero realmente no les alcanza esa sinceridad. Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le estaba hablando del agua física, que cualquiera que tomare esa agua física tendría sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí es sumamente ver que Jesús le está ofreciendo un agua de vida eterna, no un agua física que ella quería. ¿Estás pensando como la mujer samaritana? Si tu Jesús es un Jesús que te va a dar carro, casa, beca, mejores cosas en esta vida a ti, eres como la samaritana, eres como Nicodemo y eras como yo era antes. Pensábamos todo a la luz de lo físico, pero no a la luz de lo espiritual, porque hoy en día las personas que son incrédulas vituperan el nombre de Dios y hablan mal en contra de Dios por malos testimonios de gente llamada cristiana, que realmente no tienen nada de cristianos, porque no se guían por la santa palabra de Dios y porque quieren llenar con placer los corazones egoístas de las personas. Vamos a ir a Juan capítulo 4 versículo 13 y 14. Me gusta que yo todo se lo sustento con palabra de Dios. Yo nada se los voy a sustentar sin palabra de Dios. Y te motivo que si no estás de acuerdo conmigo, por favor, con palabra, porque, yo puedo decir muchas cosas, pero si no lo sustento con la palabra de Dios, mis palabras son vagas. Y eso te digo a ti, si estás sustentando en contra de lo que yo estoy enseñando, por favor usa palabra de Dios, pero úsala contextualmente. No la vayas a usar mutada, porque yo puedo tomar cualquier pasaje, tengo que tomarlo contextualmente. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él, que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces miren la mujer lo que pasó en el verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hoy en día muchos de ustedes
pueden entender a Jesús en lo material. Entonces yo digo, uy, no, ahora sí, mejor dicho, yo creo en Jesús y van a mejorar mis finanzas. Por eso tenemos que ir a la iglesia, porque si no vamos a la iglesia, no, eso las finanzas se nos van a dañar. Cuando tú dices que vas a la iglesia, o que oras, o que haces ciertos ritos, como un agüero, ahí estás actuando nada más y nada menos que como la mujer samaritana. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu Dios? Hablamos de dos personas diferentes. En la clase pasada o en el programa pasado, que es mejor así, y en el compartir pasado, nosotros vimos que Nicodemo era una persona que entendía todo a la luz de lo físico. La samaritana también era otra persona que entendía todo a la luz de lo físico. La pregunta es, ¿entiendes todo a la luz de lo físico o a la luz de lo espiritual? Porque donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro es esta tierra? ¿Cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está con el Jesús que vino a dar carro, casa, beca? ¿O tu corazón está con el Jesús escritural, con su santa palabra? Espero, amigo, que tu Jesús sea el Jesús de las santas escrituras y no el Jesús de tu necio y corrompido y natural corazón. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, una pregunta. Nicodemo, que lo vimos en el programa pasado, ¿era una persona ignorante? Sí, era una persona ignorante, y la mujer claramente que también. Pero Nicodemo era una persona que pensaba que sabía mucho de Dios. Hoy en día a ti te puede pasar lo mismo, pensar que hiciste una oración de fe y que tienes que ir y hacer ciertos ritos para que Dios te bendiga y te dé cosas materiales. Pero Jesús no vino a dar cosas materiales. Esta mujer, como Nicodemo, ignoraban el plan eterno de Dios. Los samaritanos, este pueblo despreciado, tristemente, también como los judíos, la mayoría de judíos, estaban engañados acerca del concepto que tenían de Jesús. Entonces en Juan capítulo 4, versículo 14, que nosotros ya lo vimos, que Jesús nos dice que Él viene a dar un agua para que la gente no tenga jamás sed. Esa agua de vida eterna, Él la quiere traer sobre los pecadores de todos los tiempos. Quiere traerlo sobre los pecadores del siglo XXI como los pecadores del siglo I, ¿cierto? Quiere hacer eso. Entonces Jesús dice que en Juan 4:14, una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús les está hablando de la vida eterna. Yo también acá les estoy hablando de la vida eterna, no de la vida terrenal, no de la vida temporal. Por favor, ten tu mirada en lo eterno, porque te repito una frase que vimos programas pasados, porque el Jesús que tú conozcas en esta tierra, de eso dependerá tu eternidad. Si tu Jesús es un cajero automático, irás eternamente al lago de fuego. Si tu Jesús es una persona buena gente que vino a suplir ciertas necesidades de índole económico, material, vas a ir al infierno. Pero si tu Jesús es un Jesús que vino a dar vida eterna, que vino a morir por ti en la cruz y que no quedó muerto en la cruz, sino que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, has creído y has nacido de nuevo. Por favor, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Una oración de fe no te va a salvar. Insisto en esto porque hoy en día llaman a hacer oraciones de fe. Hace poco veía que decían que por aquí, por las redes sociales, muchas personas habían nacido de nuevo. Dejemos que pase esta pandemia y volveremos a ver que la gente actúa de la misma manera. Por eso el mensaje aquí es: arrepentidos y creed en el Evangelio. No los voy a invitar a hacer una oración de fe, sino la palabra de Dios es clara y dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que los invito es que Dios haga un efecto en sus corazones, cambie el corazón de piedra por un corazón de carne y las aguas de la palabra de Dios entren en su duro corazón.
Bueno, entonces veamos si la mujer está entendiendo. Ya casi vamos a acabar el programa y yo creo que este suceso, que es de suma importancia, lo vamos a continuar en el próximo programa. Pero quiero leer el 15 a favor de ustedes. Dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer estaba entendiendo, como ya les he dicho, toda la luz de lo físico, toda la luz de lo material. La mujer estaba muy emocionada y me parece ver personas como tú el día de hoy, como esta mujer que dice: ahora sí, con Diosito nuestra economía hogareña va a mejorar, vamos para adelante con Diosito. Otros dicen: ahora sí, con Diosito vamos para adelante en un problema de economía que tenemos. Ahora sí, con Diosito vamos a aspirar a mejores cargos, ¿cierto? Yo no digo que las personas no tengan que tener aspiraciones en la vida, claramente que sí, pero Jesús no es un Jesús cajero automático. Jesús no vino a resolver problemas de índole financiero, y quiero que quede eso muy claro, porque estoy cansado de que digan que Jesús mi socio financiero. ¿Cuál socio financiero? Eso es una mentira, no sean mentirosos los que estén enseñando eso, salgan de ahí. Y los que estén ahí, por favor, huyan, salgan, porque esos son falsos maestros. Y los que enseñan eso, arrepiéntanse, ¿cierto? Entonces la mujer está emocionadísima. La mujer dice: uy, no, ahora sí, con Jesús se me solucionó el problema. Jesús es magnífico, ¿cierto? Pero Jesús le quiere resolver un problema que es un problema más interno, un problema que es un problema que todos tenemos. ¿Ustedes saben cuál es la peor enfermedad del mundo? Hoy en día las personas dicen que el SIDA, que el cáncer, que el COVID-19 son enfermedades tremendas, ¿cierto? Pero tú y yo tenemos algo que es peor, algo que se llama pecado. ¿Por qué envejecemos? Realmente hoy en día hay una frase que la gente dice: no, es que la muerte es natural. No, la muerte no es natural. Envejecer no es natural. Eso no es natural. Lo natural es que viviéramos para siempre. Pero no hemos vivido para siempre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por el pecado. Entonces, hoy hay personas que dicen: no, es que tenemos que ir a la iglesia para que Jesús mejore nuestros problemas económicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O tenemos que oír al pastor para que Jesús mejore nuestros problemas económicos. Si tú estás escuchando prédicas para ello y te gustan esos predicadores que te hablan que Jesús te dará una mejor vida aquí, por favor, arrepiéntete y cree en el verdadero evangelio. Hoy en día es chistoso y estas personas que hablan esto tienen muchos seguidores. Yo podría hablar lo mismo y hacerme muchos seguidores aquí en YouTube, pero muchísimos. Pero ¿para qué yo los voy a engañar? ¿Para qué los voy a engañar? Porque tarde que temprano yo, Samuel Andrés Chaparro Sandoval, tendré que dar cuentas a Dios. ¿De qué? Voy a tener que dar cuentas a Dios de lo que yo hice en esta tierra. Tú también tendrás que dar cuentas. Pero si tu Jesús fue un Jesús material, un Jesús que vino a dar carro, casa y beca, estás, como diríamos aquí en Colombia, en la olla, estás mal, ¿cierto? Bueno, entonces vamos hoy a ver que realmente lo importante, para concluir, voy a concluir con 3 cosas. Primero, que donde esté tu corazón, allá está tu tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. El tesoro de muchas personas hoy en día está en lo material: carro, casa, beca, cosas que son pasajeras, ¿cierto? Si tu corazón está allá, irás eternamente al lago de fuego. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Te invito a que hagas eso. Si realmente has creído en el evangelio y estás en un grupo de esos, por favor, sal de ahí, sal de ese grupo y ve a un lugar donde te den buena doctrina. Si tú quieres y estás aquí en Colombia o en otro lugar del mundo, nos puedes escribir a la emisora cielosabiertosturadio.com, o aquí abajo en las cajitas puedes dejarnos un mensaje
que quieres ir y conocer una buena iglesia, nosotros te podemos aconsejar dónde puedes ir y que te enseñen realmente palabra de Dios. Y bueno, invito a las personas como tercero que se arrepientan y crean en el evangelio como tercer elemento. Bueno, entonces primero, que si yo creo en un Jesús material, me voy a ir al lago de fuego. Segundo, hacer una cordial invitación a las personas que crean que les están enseñando mal, que están en lugares perversos, que les podemos ayudar aquí en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, y mi canal también Semper Reformatio, les podemos ayudar. Y tercero, que arrepentidos y creed en el evangelio. Los invito, amigos, a no creer en una oración de fe, sino creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Bueno, amigos, continuaremos en nuestro próximo programa con este suceso. Y por favor, tráiganme a los muertos, que Jesús, en su gracia, los resucitará. Dios les bendiga. Hasta pronto. En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio.